¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio de martes. Hoy quiero compartir con ustedes el primer mensaje que compartimos en este año, la primera semana de enero, cuando estábamos todos obviamente expectantes de cosas especiales de Dios. Empezábamos un año con grandes expectativas para nuestra familia, para nuestra iglesia, por supuesto en los trabajos, en los negocios, en nuestra profesión, algunos esperando la graduación de alguno de sus hijos o de ustedes mismos en algún nivel académico, para celebrar, para estar juntos. No sabíamos lo que había de venir. En ese entonces pensábamos, obviamente, ¿cómo habría de ser este año en el contexto de la bendición de Dios? Por supuesto. Hemos aprendido como iglesia de Ebenezer a movernos conforme a lo que la palabra del Señor dice, a estar expectantes de lo que Dios nos ha dejado en su palabra y buscando siempre que el Señor incremente en nosotros la capacidad de recibir. Y eso me da mucho gusto en la iglesia, que estemos aprendiendo a eso, que estemos siendo conscientes cada vez más de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere bendecir, de un Dios realmente que nos quiere proteger. Y todo eso hemos aprendido ahora, hermanos, en los últimos años, y en este momento lo estamos poniendo en práctica. Todo aquello que el Señor nos ha dicho, hermanos, en este tiempo, acerca de sus cuidados, de su protección, acerca de la gracia que es suficiente para nosotros. Y bueno, llegó el momento de disfrutarlo, de ponerlo en práctica y de que esa paz que Él nos ha dejado, hermanos, inunde nuestro corazón, nuestro pensamiento, con la seguridad de que el Señor nos va a guardar, de que el Señor nos va a prosperar incluso en medio de esta situación. Y quise compartir con ustedes hoy, hermanos, este primer estudio que van a escuchar ustedes básicamente por audio. No quise reeditarlo, volver a predicarlo, a enseñarlo, sino dejarlo así tal cual, para que no se vea afectado de alguna manera por las emociones de este tiempo y que podamos escuchar, hermanos. De hecho fue un estudio al que acudieron pocas personas, así que la gran mayoría de ustedes no lo ha escuchado, y que pueda usted entender cuál era el pensamiento de Dios para nosotros en esa primera semana del año, de este 2020, queridos hermanos, que para la gran mayoría de las personas en el mundo ha sido un año desperdiciado, ha sido un año que se fue prácticamente a la basura, ¿no? Porque todas aquellas cosas que la gente pensaba obtener en este tiempo, pues simple y sencillamente se esfumaron para ellos, pero no para nosotros. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en el centro del propósito de Dios. Recuerden, hace algunas semanas compartí con ustedes un mensaje sobre los planes del Señor, los cuales no han cambiado. El Señor esto no lo ha tomado por sorpresa. El Señor sigue adelante con sus planes para la iglesia. Y hermanos, nosotros, cada una de las familias que formamos la iglesia del Señor, pues habremos de disfrutar de esta bendición, de estos planes del Señor que se están cumpliendo, aunque podamos ver lo contrario. Así que te invito a meditar en este mensaje que escucharás a continuación. Los que estuvieron en aquel primer martes del año seguramente van a ir recordando lo que meditamos en aquel día y van a encontrar algo nuevo, algo que seguramente les va a bendecir en este tiempo, algo oportuno. Recuerde, el Señor dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, en el momento en el que lo necesitamos, Él nos ofrece la ayuda oportuna. Cuando dice Hebreos también que vengamos, que nos acerquemos al Señor,
que vengamos ante su trono de gracia, hermanos, para precisamente recibir gracia y oportuno socorro, es decir, la provisión de Dios y una ayuda efectiva en este momento. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, hermanos, como hemos meditado también en semanas pasadas, ¿no? Hay una crisis general, una crisis universal de hecho hoy, pero también hay crisis en lo particular. Esta crisis general nos tomó a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, algunos iniciando un negocio o algunos creciendo en su negocio, algunos hicieron inversiones y ahora estas inversiones están detenidas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer para cada circunstancia en particular? Algunos que estaban por casarse, algunos hoy deberían de estar ya casados, algunos en este momento tal vez de luna de miel, sé de algunas parejas, ¿verdad? Que están en eso y bueno, el Señor quiere darles algo todavía mejor, así que esperen tantito, no se desesperen, no se angustien. El Señor quiere darnos algo mejor de lo que nosotros habíamos planeado. Y hoy quiero compartir con ustedes el fundamento bíblico para esto que les estoy diciendo, para que en su corazón y en el mío realmente pueda, hermanos, florecer esa esperanza que produzca esa paz, esa tranquilidad también a nivel de nuestras emociones, ¿sí? En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, David está ahora con su ejército, ¿sí? Él ha formado un ejército. Y si usted lo lee con calma ahí en su hogar, este capítulo 12 de primero de Crónicas, se va a dar cuenta cómo el Señor había rodeado a David de gente que habría de, contribuir en el propósito de Dios para el reinado de David. Y es impresionante, hermanos, de la gente que Dios rodeó a David. Y la verdad es que yo veo en Ebenezer, hermanos, personas con todas estas características. Yo pienso en cada uno de ustedes y veo a hombres aquí, hombres valientes, hombres y mujeres valientes, dice aquí, algunos de guerra, algunos en la inteligencia, en la sabiduría, en diferentes cosas, en habilidades, en talentos, ¿sí? Y todos, hermanos, siendo un solo cuerpo en el Señor, que unidos por Él, ¿verdad? Para el propósito divino de nuestro Dios en este tiempo, para su iglesia y a partir de su iglesia la bendición al mundo. Porque esto, queridos hermanos, lo que está trayendo es una gran cosecha. El Señor se está manifestando en el mundo, queridos hermanos, y muchas personas están volteando a verlo a Él. Así que gracias a Dios porque te está usando a ti, me está usando a mí, ahora a través de las redes sociales que nos permite pues llegar a muchos hogares, ¿no? Así que sigamos aprovechando este momento. Y dentro de ese capítulo 12 del primero de Crónicas, encuentro, hermanos, que dice en el verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos de los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ¿sí? Esto es importante, hermanos. Tener entre nosotros hombres y mujeres entendidos de los tiempos. Y solo podemos comprender los tiempos si meditamos en la palabra del Señor. Si usted, hermanos, le dedica más tiempo a la palabra de Dios, vuelva a escuchar los mensajes, vuelva a escuchar los audios que ya tiene por ahí o que están en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde cada día o cada semana, hermanos, transmitimos. Vuélvalos a escuchar, medite la palabra que el Señor tenga para usted. Así que le invito en esta noche, hermanos, para que tenga su Biblia a la mano, puesto que solamente escuchará un audio y no estaremos viendo los pasajes en la pantalla, pero puede tener su Biblia a la mano y ahí, hermanos, directamente de las páginas de ese sagrado libro, leer y dejar que todo su ser se impregne con la bendita palabra del Señor y ésta produzca los efectos por los cuales el Señor la ha enviado. Que el Señor les bendiga, hermanos, disfruten esta transmisión. Gracias.
que compartía el domingo con ustedes, dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Esa sea nuestra expectativa, hermanos, cada día del resto de nuestra vida, no solo de este año, ¿sí?, sino del resto de nuestra vida. La expectativa de que Dios ha reservado cosas maravillosas para nosotros, grandes bendiciones, hermanos, que el Señor va a manifestar, dice, ante los ojos del mundo. Amén. Así que vamos a principiar esta reunión. Le voy a pedir a mi hermano Benjamín que vengas acá al frente, hermano, y nos bendigas con la oración y pues pedir la bendición de Dios para las actividades de este año y esta reunión de estudio bíblico. Vamos a orar. Bendito Dios, adoramos su nombre, Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Te damos gracias porque hasta este día tú has estado con nosotros, con nuestras familias, derramando bendiciones en nuestras vidas hasta que han sobreabundado, Padre. Queremos poner en tus benditas manos la vida de cada uno de mis hermanos, que nos bendigas como parte de tu iglesia, Señor, y que este año, Padre, sea un año de bendiciones cada día, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, y escudriñar tus escrituras, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Paco, Señor, para que tú le sigas bendiciendo, dándole sabiduría de lo alto, Padre, y darle salud a él, a su esposa, a sus hijos, su nietecita, Padre. Y gracias por la vida de la familia pastoral, Señor. Bendecimos, pues, esta reunión, Padre, bendecimos esta tu iglesia. Y gracias, Señor, porque cada día tú, Señor, te muestras alrededor de nosotros como un poderoso gigante, Padre. Amén. Te bendecimos y te adoramos porque solamente tú mereces la honra y la gloria, Padre, y gracias porque nos haces entender que la salvación es por gracia, Padre, y nosotros ya no tenemos, Señor, de qué preocuparnos, Señor, sino gozar esta salvación tan grande que tú nos has dado. Pero ayúdanos a vivir sabiamente de acuerdo a tu palabra, Señor, y que seamos una influencia positiva para los que no te conocen, Padre. Amén. Y a través de nuestras vidas mucha gente venga al conocimiento tuyo, Padre. Amén. A ti la honra y la gloria, y te damos gracias por los que estamos aquí, los que vienen en camino, apresura sus pasos, y que todos juntos podamos regocijarnos en tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida también a Gustavo Miranda, su esposa Sandra. Bienvenidos, hermanos. Sus hermanos se están integrando también a la iglesia. Van a cumplir con algunos ministerios entre nosotros que ya les iremos compartiendo. Y te damos el tiempo, hermano, para que nos bendigas también a través de una alabanza, ¿sí? Adelante. Señor, ¿sí? Jesús dijo: aunque vean que los montes se traspasen al mar, ¿sí?, pase lo que pase, vean lo que vean, ustedes estén tranquilos, ¿sí? No tengan temor de nada, ¿sí? Terminamos el año y empezamos este 2020 con guerras y rumores de guerras y cosas así que empiezan definitivamente a alterar las emociones en el mundo, ¿sí? Y ciertamente estamos viviendo en un tiempo de mucho conflicto, ¿sí?, de mucho problema, pero no es algo que esté tomando por sorpresa a Dios y que tampoco nos debería de tomar por sorpresa a nosotros, ¿sí? Dios sigue, hermanos, en su trono. Él sigue teniendo control de todas las cosas. Él tiene control particularmente de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Cuando Daniel, el profeta Daniel, habla aquella profecía de las 70 semanas, ¿sí?, de las cuales hemos comentado, 69 de ellas están ya completas, ¿sí? Las
de las 70 semanas profetizadas por Daniel, lo que habría de suceder, ha pasado ya la mayor parte. Falta solamente una semana, ¿sí? Que es en sí una semana de años, ¿sí? ¿Recuerdan esa enseñanza? Y eso va a suceder o empieza a correr otra vez esa semana de años, esa última semana de la profecía de Daniel, cuando ustedes y yo no estamos más aquí, ¿sí? La iglesia no está aquí para ese momento. Jesucristo ha venido por ella. El rapto de la iglesia, hermanos, es un misterio que está realmente escondido en toda la Biblia. El apóstol Pablo es el que lo trata el tema de una manera más clara, pero aún así como un misterio, ¿verdad? Dice, vendrá y nos va a llamar, ¿no? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, ¿sí? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y entonces recibiremos al Señor en las nubes. En ese momento Jesucristo no pisa la tierra, ¿sí? Nosotros vamos a Él, a encontrarnos con Él en las nubes, ¿sí? Y entonces empieza ahora sí a correr esa última semana de la profecía de Daniel, donde viene la tribulación y la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, hermanos, no es un tema para la iglesia, es un tema para Israel, ¿sí? Todo lo que sucede en la segunda venida, ¿sí? Cristo no viene por nosotros, nosotros venimos con Él en esa segunda venida a tratar ya el tema del pueblo de Israel, donde finalmente, hermanos, terminará Dios manifestando su poder, su amor en favor de la nación que Él formó y a quienes les prometió, hermanos, pues cosas maravillosas, ¿no? Así que cuando pensemos pues en la segunda venida, entendamos pues que eso es exclusivamente para el pueblo de Israel. Entre tanto que eso sucede, Dios opera en este mundo por medio de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos el rostro de Jesús, la parte visible de Jesucristo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Así que es a través de nosotros que el Señor opera, ¿sí? En el mundo, obviamente guiados por el Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo, con la unción de Él en nosotros, ¿sí? Y entonces ahora nosotros somos las manos de Jesucristo aquí en la tierra, que nos permite alcanzar a los necesitados, a los perdidos, ¿no? Somos la voz, la boca de Jesús, de la cual por la cual Jesús sigue proclamando el Evangelio, ¿sí? Que Él ha venido, hermanos, porque Dios amó al mundo. Ese es el mensaje que la iglesia proclama y es Cristo mismo, ¿sí? Por ahí hay un canto que compuso el hermano Gilberto Gutiérrez, ¿no? Dice, Él canta con mi voz, Él ama con mi amor, Él alcanza a las personas con mis manos, ¿eh? Siempre el Señor nos está usando así a la iglesia como su cuerpo, pues, operando en este mundo. Somos la agenda principal de Dios, ¿sí? En este tiempo es Dios guiando, cuidando, protegiendo a la iglesia. Por eso las últimas semanas he insistido tanto con ustedes en apreciar, hermanos, en valorar y ver a la iglesia como Dios la ve, ¿sí? Disfrutar todo lo que Dios ha provisto para nosotros. No deberíamos de ver a nosotros, después de lo que vamos a aprender hoy, hermanos, ir por el mundo con temores, con miedos, y ni siquiera con escasez, porque hay una promesa maravillosa para nosotros. Así que, analizando un poco el aspecto de profecía con relación a la iglesia y por medio de lo escrito en la palabra de Dios, entender lo que estamos viviendo y cuál es el papel que la iglesia está cumpliendo, ¿sí? ¿Cuál es el rol que Dios le ha dado a la iglesia y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿sí? En nosotros y a través de nosotros.
para que entonces, hermanos, sigamos nosotros realmente motivados, inspirados a disfrutar el ser parte de la iglesia de Jesucristo en este que es un tiempo especial, ¿sí? Desde obviamente el inicio de la iglesia, cuando Cristo funda su iglesia a partir de su obra redentora en la cruz del Calvario, ¿no? Ahí empieza todo, y la historia de la iglesia ha sido siempre gloriosa, maravillosa, pero para este tiempo, hermanos, vamos a descubrir por medio de la profecía bíblica lo que Dios ha preparado, hermanos, para nosotros, ¿sí? Y vamos a hacerlo meditando en algunos de los tipos que en el Antiguo Testamento Dios nos ha dejado ahí, ¿sí? Verdades escondidas para este tiempo, el Señor revelarlas. La historia de José, ustedes la conocen, la hemos enseñado mucho, hemos predicado mucho aquí en la iglesia acerca de José, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de los cuales se forman las 12 tribus de Israel, ¿sí? Recuerde, no es que Dios escogió al pueblo de Israel, es que Dios formó al pueblo de Israel para traer de él, hermanos, al Salvador. De la nada, de un hombre con una mujer estéril, una esposa estéril, para de eso, hermanos, de una manera milagrosa formar una nación. Así empezó la promesa, ¿no? De Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Ya conocemos la historia. Finalmente, Abraham, por la obra de Dios, por la gracia del Señor y su favor en él, engendra al hijo de la promesa, que es Isaac, ¿sí? Luego, Isaac tiene 2 hijos también, y gemelos, recuerdan, ¿no? Jacob y Esaú. Sí, que finalmente Esaú es el mayor, pero menospreció la bendición del primogénito, ¿sí? Una bendición especial que Dios estableció para el primogénito. Él la menospreció y Jacob se quedó con ella, ¿sí? Esta enseñanza de Dios, hermanos, acerca de la bendición para el primogénito, ¿sí? Nos deja a nosotros de una manera muy clara la enseñanza de lo que Dios ha preparado para la iglesia en este tiempo. Recapitulando, en cuanto a la historia de José, recuerdan ustedes, es un tipo de Jesucristo. De todos los personajes que hay en el Antiguo Testamento que representan a Jesús, ¿sí? Que son un tipo, una figura o una sombra de Jesucristo, ¿sí? José es el personaje más completo en cuanto a la representación de Jesús, ¿sí? Fue en principio menospreciado por sus hermanos, ¿sí? José, como Jesús después, por el pueblo de Israel, ¿sí? Primero intentaron matarlo, ¿verdad? Y finalmente fue vendido como un esclavo. Él llega a Egipto, una nación gentil, ¿sí? En la Biblia, hermanos, antes de Jesucristo, el mundo está dividido básicamente en 2, judíos y gentiles, ¿sí? Después de Jesucristo ya no hay eso. El apóstol Pablo dice que ahora en Cristo ya no hay judío ni griego, hombre, mujer, bárbaro ni escita, nada de eso, ¿verdad? Pero antes encontramos esta división. Después de Cristo, hermanos, la división sigue siendo 2 grupos nada más: nosotros y los otros, que dice Pablo, ¿verdad? No quiero, hermanos, que entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ahora, en este tiempo, igual, ¿no? El mundo estaría dividido en 2 grupos grandes de personas: los que tenemos la esperanza en Cristo y los otros que no tienen la esperanza, ¿sí? Que no tienen esperanza por no tener a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, en esencia va José a un pueblo gentil, Egipto. Ahí le cambian el nombre, y el nombre gentil de José significa Salvador, ¿sí?
y también el que interpreta los sueños, ¿sí? Por lo que él hacía. Pero ambos significados del nombre de José en Egipto son títulos de Jesucristo, ¿sí? Sabiduría de Jesús, el Salvador. Luego sabemos que viene hambre. Todos recordamos la historia del mundo en ese tiempo, ¿no? Aquellos sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Los 7 años de prosperidad y los 7 años después de hambre, que terminaban con el alimento de los tiempos incluso de prosperidad. Y cómo Dios, hermanos, a través de José salvó a un pueblo gentil, ¿sí? Y a través de ese pueblo gentil bendijo también a su pueblo Israel, en este caso a Jacob y su familia, apenas 70 personas aproximadamente, ¿sí? Que están experimentando el hambre que hay en el mundo, y cómo Dios les salva a través de José. Luego José en Egipto se casa con una mujer gentil, con una egipcia, ¿sí? Y tiene 2 hijos. El mayor de ellos, Manasés, que significa olvido, ¿sí? Significa perdón. Y después Efraín, que significa doble fruto, ¿sí? Efraín es el plural de Efrata, ¿sí? Efraín, un doble fruto, que viene cuando él perdona y olvida la traición de sus hermanos, ¿sí? Y entonces el matrimonio de José con la egipcia representa también el matrimonio de Jesús con la iglesia, ¿sí? Es ese tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y vemos cómo, bueno, obviamente la esposa de José disfrutaba de todas las bondades del palacio. Eso, hermanos, es la iglesia de Jesucristo. Y esta enseñanza permea por toda la Biblia. Lo encontramos en la historia de Ruth, ¿sí? Después en la historia de la esposa de Isaac, que también hemos meditado. Y así, hermanos, todo el Antiguo Testamento nos permite ver la gloria que Dios ha reservado para su iglesia. Llega el momento, hermanos, donde Jacob habría de bendecir a sus hijos, ¿sí? Él empieza a llamar a cada uno de sus hijos para bendecirles, del mayor al menor, y a cada uno le dio una bendición especial que era algo profético, ¿sí? La bendición que Jacob da a cada uno de sus hijos era realmente una profecía de lo que les habría de suceder. En la Biblia, hermanos, cuando alguien es bendecido, ¿sí? En la manera en la que es bendecido, el universo completo se mueve a favor de esa bendición. Hay que entender eso, ¿sí? Cuando recibe la bendición de Dios, la bendición que cada uno haya recibido, hermanos, Dios puede mover, ahora sí como decimos, cielo, mar y tierra, para que esa bendición sea efectiva, sea real en tu vida. Él va a mover absolutamente todo. Entonces, cuando alguien recibía pues una bendición de Dios a través, en este caso, de los patriarcas, hermanos, las cosas empezaban a suceder. Les he contado, por ejemplo, el tema de los árabes, que tienen 2/3 del petróleo en el mundo, ¿sí? El mundo árabe, los 12 príncipes que nacen de Ismael, que todavía en este tiempo, ¿no? Son las 12 naciones del mundo árabe, ¿sí? Y ellos tienen esta bendición, primero en Abraham, cuando Sara expulsa a Agar y a su hijo Ismael, ¿no? Y entonces Abraham viene con Dios y con todo el dolor de su corazón nos está desprendiendo de un hijo.
Y entonces Dios le dice, ya te escuché, Abraham, yo voy a bendecir al muchacho. Y Dios prepara para él una bendición. Después, cuando Jacob y Esaú, en la bendición de Isaac, su padre, ya todos conocemos la historia, cómo la bendición finalmente se la lleva a Esaú, ¿sí? Después viene, Jacob, después viene Esaú y llora con su padre, dice, ¿cómo? Bendíceme a mí también. ¿No tienes más bendición para mí? Y dice, es que yo ya bendije a tu hermano, yo no puedo revocar la bendición que ya he dado. Ese es otro principio fundamental, hermanos, de la bendición de Dios. Bendecidos de una vez y para siempre. Nada ni nadie lo puede revocar. Lo único que pasa es cuando uno no acepta, no recibe la bendición. Es el problema. ¿Saben? Ahorita lo vamos a meditar, cosas que ya hemos estudiado antes, ¿no? La única manera en la que tú puedes no recibir la bendición de Dios, ¿sí? Es que busques ganarla, que intentes ganarla, ¿sí? O que simple y sencillamente no la creas. Porque cuando Jesús reprendía a sus discípulos, ¿no? Una reprensión común de Jesús para ellos fue hombres de poca fe, ¿sí? Nunca les dijo qué poca santidad, ¿verdad? O qué poca obediencia, o qué poca, o sea, ¿verdad? Siempre es poca fe. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no pueden recibir de mí? ¿Sí? Un Dios abundante. Mi hijo está leyendo un libro que compré hace tiempo y yo nunca lo leí. Él empezó a leer hoy, se llama Los malos hábitos de Jesús, ¿verdad? Y usted dirá, Jesús tenía malos hábitos, ¿no? Y dice, uno de sus malos hábitos es, siempre que Jesús hacía algo, derrochaba, sobraba de todo, ¿verdad? Ese era uno de los malos hábitos de Jesús. Él no sabía hacer las cosas de otra manera, hermanos. Él siempre da a raudales, ¿sí? La bendición de Dios siempre es así, hermanos. Y esa es la verdad, ¿no? Pero realmente los discípulos no creían tanto en el poder de Jesús, y Jesús siempre los reprendía de esa manera. Hombres de poca fe, ¿por qué piden tan poco? ¿Por qué creen tan poquito de mí? Así que jamás les dijo, ¿verdad? Hombres de poca santidad, porque la santidad, hermanos, es un fruto, ¿sí? No es la esencia es la gracia en el Señor. Lo que recibimos de Él, y eso es lo que produce en nosotros santidad, es lo que produce en nosotros el deseo, el anhelo de buscarlo a Él más, de buscar más de Él, ¿sí? En eso consiste la gracia, y es la raíz, no la santidad. La gracia y luego el fruto, la santidad. El fruto, la obediencia. De hecho, hermanos, la obediencia, la única obediencia de la cual se habla en el nuevo pacto, después de la cruz de Jesús, es la obediencia a la fe. Obediencia a la fe, a creer en el Señor. Así que, pues viene el tiempo, hermanos, de la bendición de Jacob a sus hijos, ¿sí? Ahora Jacob dice que ya no veía bien, ¿sí? Y empieza a bendecir pues a todos sus hijos, y llega el momento de bendecir a José, ¿sí? El penúltimo de sus hijos. Ya solo faltaba después Benjamín, ¿verdad? Pero cuando viene José trae a sus hijos, ¿sí? Llega José a casa de su padre en el momento de la bendición. Sus hijos debieron de haber sido muy pequeños, como Josué, yo creo, ¿no? Dice que los sacó de sus rodillas, ¿verdad? Pequeños debieron de haber llegado por aquí con él, Manasés y Efraín. Vayan a la Biblia para seguir la historia en Génesis capítulo 48, el verso 3. Y le dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones,
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es lo que dice Jacob, ¿sí? Acerca de los hijos de José. Fíjense bien, los está adoptando, ¿sí? Por eso, cuando viene el recuento de las tribus de Israel después, no vamos a encontrar la tribu de José. Siempre encontramos la tribu de Efraín y Manasés, ¿sí? En ese orden, aunque el mayor es Manasés, ¿sí? Pero siempre encontramos la tribu de Efraín y Manasés. Entonces, es por esta razón que aquí Jacob adopta a los hijos de José, y fíjense bien cómo dice. Él no dice, los voy a adoptar como a José y a Benjamín. Dice, van a ser míos como son Rubén y Simeón. ¿Quiénes son Rubén y Simeón? El primero y el segundo, ¿verdad? El primero y el segundo de los hijos. Yo los voy a tomar ahora a ellos, así como son Rubén y Simeón, es decir, el primero y el segundo, ¿sí? Esa es la bendición de Dios. Hermanos, es tan vasta la bendición de Dios que el pueblo de Israel en este tiempo sigue disfrutando de ella. Esta bendición, hermanos, que incluye todo: una larga vida, fuertes, sanos, prósperos, ¿sí? En Deuteronomio 8 el Señor dice, no te olvides que yo soy quien te da la fuerza para hacer la riqueza, ¿sí? La fuerza para hacer la riqueza, a fin de establecer el pacto que juré a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que es un pacto en la gracia. Hermanos, ¿por qué fue bendecido Abraham? Abraham no fue bendecido por obedecer la ley. No existía, de hecho, la ley en los tiempos de Abraham, ¿sí? Abraham fue bendecido por Dios por creer. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es la fe, es la gracia, la misma bendición, hermanos, que disfrutó Abraham, Isaac y Jacob. Es la bendición que nosotros disfrutamos, ¿sí? Todo cambia hasta Éxodo 19, ¿no? Cuando el pueblo de Israel dice, no, ya no nos juzgues por tu bondad, júzganos por nuestra obediencia. Fueron ellos los que cambiaron, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí entra el pacto según la ley. Ahora te voy a bendecir en función de tu obediencia, ya que dices que te bendiga de esa manera, ¿verdad? En función de tu obediencia. Pero no era así el plan de Dios, ¿no? Siempre fue bendecirnos, hermanos, por medio de la gracia. Y aún en el contexto del pacto de la ley, el Señor siempre bendijo a su pueblo por gracia, porque nunca cumplieron la ley, ¿sí? Nunca, 1500 años que estuvo vigente ese pacto en la ley, nunca, nadie la pudo cumplir, ¿sí? Así que realmente siempre fue por gracia, ¿sí? Y todavía en la actualidad, ¿no? El pueblo de Israel sigue disfrutando esta bendición de Dios, ¿sí? De hecho, entre los judíos, hermanos, los menos ortodoxos son los más bendecidos. Los que están, cuanto más lejos de la ley, más bendecidos, ¿verdad? Los ortodoxos, los que están ahí buscando todavía cumplir la ley, esos, hay judíos pobres, en su mayoría, hay gente así, ¿verdad? Pero cuanto más lejos de la ley, Dios los sigue bendiciendo, los sigue prosperando, ¿sí? Vamos a seguir la historia de Jacob con los hijos de José. Dice, y vio Israel, ahora ya no es Jacob, ahora es Israel. ¿Se acuerdan? Ha cambiado su nombre, ya no es el suplantador, ¿verdad? Ya no es el engañador, ahora es un príncipe. Entonces dice,
Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Dios siempre nos maravilla de esta manera, ¿verdad? Nosotros tenemos una expectativa tan limitada de la bendición de Dios. Como les decía, uno de los malos hábitos de Jesús, ¿verdad? Hacer siempre las cosas más allá de lo que nosotros incluso esperamos, ¿verdad? Dice Jacob, ahora Israel: la verdad yo nunca imaginé que te volvería a ver. Es decir, yo te daba por muerto, ¿sí? Pero no solo te vi a ti, sino que además el Señor me permitió ver a tu descendencia. Verso 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas, ¿sí? A sus pequeños, ¿verdad? Y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Por qué este detalle en la Biblia? El mayor dice a su izquierda para que estuviera a la derecha de su padre, ¿verdad? Y el menor a su derecha para que estuviera a la izquierda. ¿Por qué? Porque la bendición se da con la mano derecha, ¿sí? Extendía su mano derecha y así los bendecía. Entonces, José, que sabe esto, él presenta a sus niños ante su padre, que no ve bien, ¿verdad? Y que los puede confundir. Entonces, bueno, para que no se equivoque y cuando los bendiga, extienda sus manos, ¿sí? Entonces, por eso el detalle en la Biblia, recuerden, no hay detalle pequeño, ¿verdad? Entonces, pone a su izquierda, a la derecha de su padre, y al mayor, ¿verdad? Para que él reciba la bendición del primogénito, ¿sí? ¿Por qué? En Deuteronomio 21, vean, nos habla algo acerca de la bendición. Aquí está. Si un hombre tuviera dos mujeres, gracias que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Esto es en la ley, ¿sí? Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, qué feo, ¿verdad? Pero bueno, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, ¿verdad? Parece novela, ¿no? En el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, porque es el primogénito, ¿sí? Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, ¿sí? Así era la bendición. Es decir, por ejemplo, si en el caso de Jacob, que tenía 12 hijos, ¿no? Va a heredar a 12. La fortuna, lo que conocemos jurídicamente como la masa, ¿sí? De la herencia, ¿verdad? La cédula hereditaria. Exactamente, ¿verdad? Se dividiría entre 13, ¿sí? Para que al primogénito, le tocara el doble de los demás, ¿sí? Entre 13, entonces al primero se le dan 2 partes, ¿sí? Y ahora sí quedan 11 para los demás, ¿sí? A eso se refiere esta bendición, el valor de la bendición, la primogenitura, ¿sí? Entonces, verso 15, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. No pierda de vista esto, ¿no? Porque esta bendición es para usted. Fíjese bien lo que está diciendo este padre. El ángel que me liberta de todo mal. Eso es para nosotros, hermanos. Bendiga a estos jóvenes
y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Sí? Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, ¿qué hace? Cruzó. Aquí es donde empieza nuestra bendición, en una cruz, ¿verdad? Cruzó sus manos para bendecir al menor. Gálatas capítulo 6. Porque usted dirá, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? ¿O por qué estamos imaginando que somos Efraín? Dice: y de esta manera la harás, sí, ¿verdad? ¿Es el arca? No, a ver, no, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? Ya no es la ley, una nueva creación. Por eso les digo, por eso dice Pablo después: ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, hombre ni mujer. Ahora es una nueva creación, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La nueva creación. Lo hemos meditado en las últimas semanas, ¿se acuerdan? Porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Esa es la regla, hermanos. ¿Sí? A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Ahora nosotros, por la nueva creación, ahora somos el Israel de Dios. No estamos supliendo al pueblo de Israel, ya les he dicho, ¿verdad? No, el pueblo de Israel tiene una historia paralela a la de nosotros, ¿sí? Ahorita está Dios operando por medio de su iglesia. Israel, considero y coincido con muchos teólogos de que Israel definitivamente es el reloj de Dios. Lo que va a pasar en la historia del mundo, hermanos, lo vemos en Israel, lo vemos reflejado en Israel. Pero Dios no opera a través de Israel, sino a través de nosotros, ¿sí? Somos ahora este Israel de Dios. Es decir, aquí es donde ahora sí se hace el link de la bendición esta, hermanos, para nosotros. Para nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos adoptados. ¿Se acuerdan? Dice Israel: ahora para mí Efraín y Manasés son ¿cómo? Rubén, ¿verdad? Y Simeón, hijos míos, nos adoptó. ¿Sí? Entonces ahora estamos ahí, ¿verdad? En el olivo. Ahí estamos. Ya somos parte de Él porque Él nos adoptó. Dios bendijo a Israel, hermanos, como testimonio para el mundo, ¿sí? De lo que significa ser pueblo de Dios. Dios no bendijo a Israel porque sean, ¿qué son? ¿No? Igual que nosotros. Pero Dios bendice al pueblo, a su pueblo Israel, para que el mundo vea y sepa y entienda lo que significa ser el pueblo de Dios. Así ahora, hermanos, a nosotros. Hebreos capítulo 12 dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. ¿Qué se llevan los primogénitos? Doble de la bendición. Es una bendición especial, hermanos, para nosotros. Verso 20 de Génesis 48.
Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora, ¿cómo entender lo que está sucediendo en este tiempo? Hay una profecía, hermanos, en la Biblia, en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel profetiza algo para justamente el siglo XX, el siglo XXI, que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Vean, capítulo 34 del libro de Ezequiel, ¿sí? Dice, verso 11: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Esta profecía, hermanos, se cumple en el año de 1948. ¿Sí? El pueblo de Israel fue dispersado. ¿Sí? Cuando Jesucristo vino, de hecho, hermanos, no está todo el pueblo de Israel, no están las 12 tribus en Jerusalén, solamente está la tribu de Judá. No están todas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el censo aquel, ¿no? Y que venían y había judíos que ya hablaban otras, no hablaban el hebreo? ¿Se acuerdan? Por eso en el libro de los Hechos dicen: oye, ¿cómo les oímos hablar, ¿verdad? En nuestras lenguas, ¿no? En otras, porque ya estaban dispersos. Así que desde aquella primera diáspora, hermanos, cuando sale el pueblo de Israel de su tierra, no volvieron a estar en ella hasta 1948. Esta profecía que dice: los voy a traer, los voy a juntar de todas las naciones, ¿sí? Hay un regreso del pueblo de Israel, pero no vienen del norte, ¿sí? Y no vinieron todos. Entonces esta profecía realmente se cumple, hermanos, en 1948, cuando es otra vez Israel declarado como una nación. En el verso 30 dice: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová. Capítulo 35, otra profecía del mismo Ezequiel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Esta profecía de capítulo 35 es contra los enemigos de Israel, ¿sí? Contra todos los que atacan a Israel y lo han atacado, ¿sí? Y entonces aquí Dios está diciendo lo que va a hacer. Ustedes entregaron a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. ¿Sí? Esta es la venganza de Dios para los enemigos de su pueblo Israel. Luego capítulo 36, ahora vuelve a hablarle a Israel. Dice el verso 1: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd la palabra del Señor. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Verso 8: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Hubo un tiempo, hermanos, en que la nación de Israel, el territorio de Israel, estaba desolado, infestado por malaria y por todo tipo de cosas malas. ¿Sí? Era una mala tierra. Incluso se decía de la tierra de Israel que estaba abandonada, ¿no? De Dios, olvidada de Dios, maldecida por Dios. Todo eso se decía.
Pero aquí está esta profecía donde el Señor dice, no, yo los voy a regresar, ¿sí? Y los voy a hacer fructíferos. Y en este tiempo, hermanos, Israel surte de muchas cosas a toda Europa. Lo que antes estaba desolado, ¿sí? Ahora el Señor los ha hecho fructificar, dice el verso 10, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda casa de Israel, dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y los haré morar como solían hacerlo antiguamente. El Señor volvió la gloria a Israel, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Otra vez una nación, hermanos, poderosa, ¿sí? Creativa, innovadora en todas las cosas. Dice, bueno, por razones del tiempo, vamos un poquito al 37, capítulo 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, dice, secos en gran manera, ¿sí? Algunos de ustedes han estado en los campos de concentración, ya fueron, ¿verdad? Sí. Aquí se refiere a esto, al holocausto. Esto es lo que había, huesos secos, todos ahí se juntaron. Y aquí él profetiza, dice, vivirán estos huesos. Señor, tú lo sabes. Dice, háblales, profetízales. Y entonces dice que hubo un estruendo y se empezaron a juntar hueso con hueso y empezó a subir sobre ellos tendones y carne. Y ahí estaba ahora otra vez el maniquí, ¿no? Y entonces el aliento de vida de Dios. Vivirán, profetízales. Y entonces viene esto, ¿no? Está profetizando lo que habría de suceder después del holocausto, que es lo que vemos, ¿no? Cómo Dios hizo volver al pueblo de Israel. Verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjense bien, pongan atención en esto. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y estamos viendo ya cómo Dios empieza a unificar, hermanos, ¿sí? A la iglesia con su pueblo Israel, ¿sí? Hay ahora para Navidad, ¿sí? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, felicita a los cristianos. Y en un testimonio así público dice, Israel no hubiera podido constituirse otra vez como nación sin la ayuda de los cristianos. Bueno, él lo reconoció. Cómo Dios ha usado a la iglesia, hermanos, para bendecir ahora a su pueblo Israel. ¿Qué es lo que pasó en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El pueblo de Israel siendo bendecido por el mundo gentil. La iglesia predominantemente somos gentiles. Aunque en este tiempo, ahora hermanos, hay judíos mesiánicos. A ellos les gusta que se les diga mesiánicos, ¿verdad? Ahora hay iglesias cristianas ya de judíos en Israel, ¿sí? Y Benjamín Netanyahu lo reconocía así, ¿verdad? Y los mismos judíos lo reconocen así. Hace poco estábamos en una reunión y estaban ahí personas de la comunidad judía en México y compartían ellos eso. Dice, los cristianos evangélicos aman a Israel, ¿verdad? Oramos por ellos, por eso oramos siempre a nosotros por ellos, ¿verdad? Y aquí, hermanos, se une ahora esta historia, ¿verdad? Toma ahora un palo, Judá, Efraín, nosotros la iglesia que tenemos esta bendición, amén.
Verso 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Ese es el tiempo, hermanos, donde Israel empieza a ser ganado para Cristo. Y vamos a ver cosas maravillosas. Lo que estamos viendo, para terminar, hermanos, con las últimas noticias, ahora aparece ahí en el papel de la guerra Irán, ¿verdad? Rusia empieza a involucrarse. Bueno, eso no estoy diciendo que ya sea el momento, que sea el tiempo, pudiera ser, pero ahí está, ¿no? Ha sucedido en algunas otras ocasiones estos rumores, ¿verdad? Y se calman, ¿verdad? En capítulo 38, ¿sí? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec Tubal. ¿Sí? Aquí se omite en la traducción esta que tenemos al español un nombre, que es el príncipe de Rosh, que es la raíz de la palabra Rusia, o el nombre Rusia. ¿Sí? Mesec y Tubal, juntas las palabras hacen Moscú, ¿verdad? En verso 5 dice que se va a juntar, hermanos, un conglomerado de ejércitos, ¿sí? Persia, que es Irán, en el verso 5, ¿sí? Persia es Irán, y luego Cus y Fut son Etiopía y Libia. De hecho, en la versión King James, o la New King James, sí los pone Persia, y luego ya pone Etiopía y Libia, ¿sí? Hace la traducción ya directa, ¿sí? Se va a juntar un conglomerado, hermanos, contra el pueblo de Israel. Y eso lo estamos viendo. Les digo, no sé si sea el momento, para que no van a decir: dijo el pastor que ya. No. Yo no sé si sea el momento. Pero lo que vamos a ver, hermanos, va a ser maravilloso. ¿Saben cómo termina esta guerra? Esto que ya saben, ¿no? Se empiezan a preparar. Ya saben que se desprendió de Irán del tratado nuclear. Sí. Hay todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar a ver situaciones. Les digo, no sé si sea el tiempo, si sea en 10, en 50, en 100 años o más, ¿no? Pero esto es lo que va a pasar. Cuando pase esto es lo que va a pasar, ¿sí? Se van a juntar este conglomerado de ejércitos contra Israel, hermanos, para destruirlo. Va a haber las armas más poderosas que jamás hayamos imaginado, de destrucción masiva. Sí. Pero Dios, hermanos, Dios se va a manifestar. ¿Saben cómo lo va a hacer? Verso 22 dice: y yo litigaré contra él, ¿sí? Como abogado, ¿verdad? Con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Así, no espere otra cosa, así va a pasar. Va a ser sobrenatural. Y al final esto va a suceder: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Cristo. Así va a ser. ¿No le emociona eso? Sí. Que ese Dios es nuestro Dios, ¿ya? O sea, no está... No, eso todavía lo podemos ver nosotros. Nuestro Padre, ¿no? Llegó la hora de irnos, hermanos, son las 9. Hay más cosas por bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está, es la profecía. Todas se han ido cumpliendo, todas son para este tiempo. Ya vimos cómo
estas profecías empiezan a cumplirse en el siglo XX, ¿sí? No había sucedido esto, nada, hermanos, hasta este tiempo, ¿sí? O sea, ya van todas estas, falta esta del capítulo 38, ¿no? Todavía esperamos ver la del 37, el pueblo de Israel viniendo a los pies de Cristo, ¿no? Que eso ya se está viendo, ya lo empezamos a ver, ¿sí? Ya nos empiezan a reconocer y empiezan a aceptar cosas. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Vamos a terminar con Lucas capítulo 15, ¿sí? Una parábola, la parábola del hijo pródigo. Otra vez, un hombre con dos hijos, ¿sí? El mayor y el menor, ¿sí? El menor nos representa a nosotros, el pródigo, ¿sí? Que malgastó la gracia del Señor, ¿sí? Hasta que un día dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuánto hemos admirado nosotros al pueblo de Israel? ¿Cuánto hablamos? Bueno, ya hasta uno de nosotros se convirtió en rabino, ¿verdad? No vino hoy, por cierto, ¿verdad? Sí, porque admiramos al pueblo de Israel. Todo lo que ha sucedido, ¿sí? Cosas impresionantes como Dios los bendice. Son dueños del mundo, ¿no? En la economía, en las finanzas, en todo. En la ciencia, en la medicina, tantas cosas, ¿sí? El jueves les voy a compartir a los varones algunas cosas que en la última década el pueblo de Israel, bueno, Dios nos dio a través del pueblo de Israel para el mundo, ¿sí? Los admiramos tanto. Este es el momento que el hijo pródigo, representado en la iglesia, representando a la iglesia aquí, decimos: ¿cuántos jornaleros? Porque Israel creen que trabajan por sus bendiciones, ¿verdad? Trabajan. Un jornalero es aquel que gana lo que recibe, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, fíjate, Israel, ¿cuántas bendiciones tienen? ¿Sí? ¿Cómo siembran lo que sea y crece, ¿no? Y son prosperados en todas las cosas. Es el momento que la iglesia voltee y diga: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y nosotros andamos batallando, ¿no? Esto haré: volveré a mi padre, sabiendo que es bondadoso, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces llega, el padre lo ve, es movido a misericordia, corre, lo abraza, le besa, ¿sí? Y cuando el hijo está diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno, y el padre lo interrumpe, porque no lo quiere como un jornalero. Y entonces dice: traigan el mejor vestido y pónganle anillo en su mano y pónganle calzado en sus pies y vengan, traigan el becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta aquí. Es que es el tiempo, hermanos, para que la iglesia entienda la gracia. Por eso siempre estas preguntas, ¿no?, que nos hacíamos, ¿no?, desde siempre. ¿Y por qué antes no? ¿Y por qué antes no se nos hablaba así? ¿Y por qué antes no conocíamos esto? Porque antes se nos dijo que había que obedecer, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro para ganar el favor de Dios. Porque vivíamos en ese sistema, en la iglesia. Es que, hermano, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no vienes, si no diezmas, si no haces, si no esto? Cuando todo eso, hermanos, es resultado, es fruto de la bondad de Dios. De hecho, si sigue leyendo usted los pasajes que meditamos aquí, se va a dar cuenta que Israel se convierte por la bondad de Dios. Es la bondad de Dios la que los va a llevar a convertirse al cristianismo, a Cristo. Es primero la bondad de Dios.
la que produce en nosotros la obediencia, la que produce en nosotros el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos hoy servir, hermanos, porque Cristo es el siervo por excelencia. Aquel que dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Y cuando nosotros disfrutamos del servicio de Jesucristo, aunque se escuche mal, es la verdad, entonces nosotros podemos servir. Entonces nosotros podemos hacer y vivir y amar y dar y ser generosos. Cuando entendamos esta generosidad de Dios, hermanos, es el tiempo. Sí, antes no. Antes no. La iglesia siempre andábamos pensando y batallando y con esto y con miserias y con pobrezas y con cosas. Hasta que dijimos, bueno, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Vamos a volvernos y disfrutemos la gracia. Una vez que el hijo regresa y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no vuelve a hablar más, ya no vuelve a decir nada, ya todo es el Padre. Hablando, haciendo, vengan, traigan, denle, pónganle, vístanle y vamos a hacer fiesta. ¿Sí? Y luego viene el otro enojado, ¿no? El legalista, ¿no? Oye, si siempre te he servido, ¿no? Te he obedecido en todo y no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo cierra esa historia, hermanos? Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que ahora los legalistas y nosotros que despilfarramos, es tiempo de entender la gracia, de conocer la gracia del Señor, hermanos, y de disfrutarla. ¿Amén? Así que quédese con eso, el Señor nos va a bendecir mucho. No tenga miedo a guerras y rumores de guerras, no pasa nada. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a prosperar y va a hacer milagros entre nosotros. Amén.